Hoy es martes, día hermoso, en La Paz, y tenemos unos temas. Yo quiero tener 3 horas para hablar de temas. ¿Solo 3? Hola, ¿cómo están? Muchos temas. Muchas horas para hablar, sí, para conversar. Y muchos temas y muchas horas. Tengo a Mafalda, pero lo prometemos para otro momento tal vez. Tengo a Martín Chambi, pero primero vamos a arrancar... Primero lo primero. Con Víctor Hugo Romero, que es el 1. Primero lo primero. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta guarida, hacer posible lo que más nos gusta hacer, periodismo, y estar en contacto con ustedes e intercambiar sobre estos temas del mundo, del país. Y comenzamos con Víctor Hugo Romero, que ha hecho su tarea para hoy. A ver, bueno, qué lindas cosas vuelan, pollos. Por las nubes, Jorge, están en las nubes. El pollo, qué bueno el cerdo, la vaca, por las nubes, muy bonito. Muy cierto. Me encanta el trazo, el dibujo de Víctor Hugo Romero. Así es, yo creo que además de acertado, esto pone nuevamente sobre la mesa del debate el conflicto de la gente, ¿no? Te cuento que vi en medios de comunicación sondeos a las personas que están en los mercados y me duele el corazón. Citaste Mafalda. Mafalda agarró una curita y dice, ¿cómo hace uno para ponerse esto en el corazón? Algo así. Me duele el corazón cuando las caseras, que a su vez ganan menos, se lamentan y dicen, vienen las clientas, los clientes, preguntan el precio del pollo y se van. Y se van y no compran. La casera no vende, el pollo está ahí y la persona se fue porque hemos llegado a un punto en el que, según el nivel de ingresos económicos, ya no compra carne o ya no compra pollo y tiene que hacer lo que hacían nuestras abuelas y no abuelos. Abuelas que estaban encargándose de la casa, del cuidado. Levantar una sopa con un poquito de carne molida, con un hueso, con ingenio, con cola de cebolla, con huevo, con algo de papa, ¿no? Y con amor. Levantar 6 platos, levantar 10 platos para la familia, a veces para el vecino, en fin. Así estamos, primer punto. Sí, y a veces los caseros, las caseras te hacen un descuento, te bajan un pesito para poder vender, porque si no, no venden tampoco. Porque el pollo no se puede quedar indefinidamente, quienes venden flores no pueden quedarse con las flores indefinidamente. Las verduras. O las verduras, los tomates, ¿verdad? Bueno. Primer punto, punto número 1. Vamos a sentarnos porque tenemos un par de temas que compartir con ustedes. Yo tengo bolimétrica, como siempre. Jorge, dale. ¿Quieres saber cuáles son los temas más comentados, los que más han circulado? A ver. Voy a buscar mi bolimétrica. Primero dólar. Primero el dólar. Dale. A mí siempre me interesa el dólar. 11.77. Vigente desde el martes 11 de agosto hasta, por supuesto, mañana, ¿no? Cuando se nos dé otra cifra. A ver, 6º día de tendencia a la baja. Tal como dijimos, y no está diciendo esto el ministro de Economía. Tal como dijimos, y no es que uno haya hecho una premonición, sino que se hace análisis con datos. Lo demás, con suerte, son opiniones. Tan simple como eso. Y por cierto, los datos muestran que la tendencia va a continuar, dice en la red X el ministro
de Economía Espinosa. ¿Que va a continuar bajando? Sí, dice el ministro Espinosa, no es lo mismo que dice Samuel Doria Medina u otros economistas, ¿no? Ahí estamos. En todo caso, pendientes, tan pendientes que mira, el primer punto nuestro es este. Bueno, me voy a Volumétrica. A ver, son 5 temas, los sacamos de último minuto. Agradecemos a nuestro colega Arturo Fortún, ¿no? Que está invitado a la guarida al momento en el que tenga un espacio porque está... Lo vamos a tener, lo vamos a tener. Le vamos a insistir tanto que va a venir. Que va a venir, ¿verdad? Bueno, pero es realmente una maravilla el trabajo de Arturo Fortún. Sí, en último minuto. Y Volumétrica también alimenta medio, último minuto, para traernos los temas que han circulado en estas últimas horas. A ver si me cayó el micrófono. Gracias. Ahí está. Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan? Vamos con las 5 noticias más importantes. A ver. 1. Potente terremoto sacude Colombia con decenas de muertos. Esta noticia la teníamos ayer y estábamos con tantos temas que olvidamos mencionarlo. Hay decenas de muertos, pérdidas económicas. Primero el susto, el dolor, la muerte, los heridos y las pérdidas económicas. Jorge, tú me mostrabas ayer la foto de una iglesia, ¿no? La catedral. Nada menos. La catedral de Manizales. Otra vez el epicentro fue el eje cafetero. ¿Cuál es el eje cafetero? Armenia, Pereira y Manizales, que son 3 ciudades grandes, importantes, que están pegaditas, una a 10 kilómetros, 15 de la otra. Y en el año 99 ya pegó duro un terremoto que mató mucha gente, hizo muchos desastres y ahora vuelve al mismo lugar, ¿no? Epicentro en Pereira, con ramificaciones muy muy fuertes en Armenia y también en Manizales. La catedral de Manizales, preciosa, se le cayó una cúpula, una cosa tan tremenda, porque después se restituirá. Pero eso. ya no es lo mismo, ¿no? Como ese incendio, ¿te acuerdas? En París, en Notre Dame, también se ha logrado recuperar, se reconstruye, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pero con el tiempo después se arregla, no, se arregla. Porque en Notre Dame, por ejemplo, lo han hecho, y lo vimos, porque fuimos, lo han hecho muy bien, la restauración. Tardó un montón de tiempo y costó mucho dinero. Y aparte otra cosa, que costó mucho dinero, costó que no fuera la gente a visitarlo, pues no se podía. Estaba cerrado, ¿verdad? Entonces eso se corta el turismo en ese sentido. En el caso colombiano solamente tengo que agregar que ha tocado regiones pobres, ¿no? Que es lo que a uno más le duele, porque como dicen en Brasil, ¿no? Al pobre siempre se le cae el pan con la mantequilla hacia abajo, ¿no? Y eso se lamenta. Sí. Siempre se te cae la moneda de 5. La de 50 centavos no se caen. Eso en el caso boliviano porque es más pesadita, ¿no? La que se cae es la de 5 bolivianos. Mira, estoy con la tapa del diario El Tiempo de Bogotá, un diario fundamental en la vida colombiana, una marca país. Dice, terremoto en Colombia, horas cruciales para el rescate de víctimas. Hay 181 muertos y más de 1000 heridos. Y siempre están los desaparecidos, que uno dice, ¿dónde están desaparecidos? Bueno, desaparecen, ¿no? Finalmente no se pueden rescatar mucho. Y qué cercano el terremoto de la tragedia que hemos vivido en Venezuela, ¿no? Qué mal momento para el mundo en lo político, en lo económico, y qué mal momento para América Latina, ¿no? Mira, Venezuela sufriendo toda esta crisis desde la detención, secuestro, póngale la palabra que mejor le calce para usted, pero lo cierto es que extirparon al presidente Maduro y hoy Venezuela está viviendo un proceso muy confuso, no hay claridad, no hay un rumbo. Se dejó claro que lo que se buscan son recursos naturales, ¿no? El tema del petróleo es lo que más interesa en el caso venezolano, a algunos más que la democracia, y quienes pensaban que con la salida, con la desaparición de Maduro y su aparición en Estados Unidos se iba a solucionar
el problema en Venezuela, político, económico, institucional, pues no fue así. Me parece que hay todavía una confusión. Pero bueno, cierro mi paréntesis sobre Venezuela para decir, después de esta tragedia viene esta otra tragedia que nos duele, ¿no? Como latinoamericanos. Sí, aparte, bueno, lo más importante es la vida humana. Eso es la pérdida mayor. Pero luego están las pérdidas materiales. Y luego los problemas que genera esto. Mira, estoy leyendo acá en El Tiempo. Terremoto que sacudió a Colombia, golpea la señal móvil. 3.403 estaciones que generan la señal de internet están fuera de servicio. Entonces la gente además está incomunicada, ¿no? Porque vos con el celular haces muchas cosas. Puedes pedir auxilio, no sé, comunicarte con tu familia para decir estoy vivo, ¿no? Y eso está afuera. Y qué tremendo para este presidente que entró, creo que entró el viernes. Primera tarea. Asumió el viernes y pasó el domingo el terremoto, ¿no? Así es, así es. Esta es una noticia en desarrollo. Bueno, esta es la noticia que más está circulando, sí, en medios bolivianos. Vamos a la segunda. Aprenden a exdirectora de YPFB por caso gasolina basura. La hemos visto, no deja de dar cierta tristeza, ¿no? Cuando una persona es detenida así, lo expresamos con el ex ministro Medinaceli. Con Ronald Caso, de BOA. De Ronald Caso también. ¿Cómo sufrirán los familiares? Al margen, claro está, de las responsabilidades que tenga una ex autoridad o no. Pero el impacto es duro. Igual hay que ver por qué fue detenida, ¿no? O es la responsable de la gasolina basura. ¿Qué peso realmente tiene? ¿Y qué peso realmente tiene en el caso? Bueno, otro tema. Denuncian que gobierno busca aprobar leyes con transfugio. ¿Por qué se habla de esto? Porque el gobierno de Rodrigo Paz, en su núcleo ejecutivo, afirmó que no van a hacer estas alianzas en el legislativo, que si es necesario van a hablar con cada uno o cada una de las diputadas, las senadoras, diputados y senadores para llegar a acuerdos y a esta aprobación. Esto ha despertado una crítica en la acera de enfrente porque dicen, no señor, no es así, o sea, no es que usted va a hablar con uno y con otro, se necesitan acuerdos. Lo ha dicho Libre en un comunicado hace pocos días. Le dijo, se puede ganar una elección sin acuerdos, pero no se puede gobernar sin acuerdos. Y ahora está obviamente la discusión en el ámbito legislativo. ¿Lo vamos a hacer con acuerdos o se va a hablar uno a uno? Esto es lo que está también circulando en los medios de comunicación. Voy a la siguiente. Bolivia y Brasil lanzan plan frontera segura. Qué bueno que estén trabajando ambos países y no nos pongan una reja solamente de un lado o nos caben zanjas. Estos son proyectos que hay que hacer de a dos y en el respeto que se deben, ¿no? Los países fronterizos. Esa es mi opinión y obviamente estoy haciendo referencia a Chile y a Argentina en este último tiempo. Última noticia. Desabastecimiento de diésel paraliza el transporte y la agricultura. Nuevamente, son 9 meses y seguimos con el problema. Y además del problema, seguimos con la interrogante. Lo decíamos ayer en una discusión política con nuestro invitado Cristian Jiménez, que hasta el día de hoy no nos dicen claramente qué está sucediendo, por qué seguimos con este problema. Está bien, no hay diésel, pero díganos cuál es la causa, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Puede haber problemas que sean ajenos a la gestión del gobierno y uno los va a aceptar, pero el gobierno lo que tiene que hacer es decir, el problema con el combustible es por esto. Estamos trabajando en ello. Se va a resolver en una fecha aproximada a tal día o a tal mes. Estamos detrás de la solución global para que esto no vuelva a ocurrir, pero no te dicen nada. Es verdad. No hay una claridad respecto del tema. Y insistimos, no hay países que tengan este problema. Bolivia lo tiene. Sí, sí, y mientras tanto tomo de Unitel esta noticia de unitel.bo. Productores marchan en San Julián por falta de diésel. Otra vez San Julián, que te has dado cuenta, es un punto de permanente
conflicto y tensión en esta región. Están marchando por falta de diésel y advierten con movilizaciones tras el fin del estado de excepción. Yo ya no llevo la cuenta, no se siente mucho el estado de excepción porque ha sido focalizado en los bloqueos. Nos podemos reunir, podemos ir de fiesta, quienes pueden volver todavía, a las 4 de la mañana. Quienes todavía pueden hacer fiesta, sí, pero hay que ver cuándo termina el estado de excepción y lo que puede venir después. Dicen, ya está bueno, compañeros, el estado de excepción que ha sacado el gobierno. ¿Cuántos días faltan? Estamos contando día por día. Esa maldita ley pasa, compañeros, y el país tiene que levantarse, expresaron desde Palco. Así están las cosas en San Julián. Yo creo que para lo que sigue al estado de excepción hay que tomar previsiones como poder y como poderes ciudadanos también, ¿no? Para poder controlar el enojo que hay en el país. Son muchas las carencias. Quiero hablar, por supuesto, de la escasez de gasolina, de diésel, pero también de la escasez en nuestros bolsillos. Ya no nos está alcanzando el salario, los ingresos para quienes no son asalariados, están sufriendo en los restaurantes, están vendiendo menos, están pagando más por los insumos. Hay una crisis económica que también abona a este descontento. No hay gasolina, no hay diésel, todo está más caro, hay incertidumbre en el gobierno, hay falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa, no hay organizaciones organizadas, valga la contradicción. Articuladas, y creo que esto está abonando a la desconfianza, ¿no? Una cosa que yo veo, no sé si vos lo notás, yo viajo en minibús o en el Puma. Y miro por la ventana, miro mucho el paisaje urbano y lo que veo son muchos locales vacíos. Eso es una mala señal. Locales comerciales, dices. Locales comerciales que cierran, gente que pone un emprendimiento, que vende empanada o que vende lo que fuere, y a los 2 meses, pum, cierra y queda otra vez vacío el local. Veo muchos locales, esos locales gigantes que son concesionarias de autos, que se vacían y queda todo el vidrio y no queda nada atrás. Entonces eso te da una sensación fea. Pero aparte, otra cosa que yo veo en el mundo, no es de Bolivia solo, pero si además vos vas contra la corriente, se agrava el tema. ¿Cuál es? Antiguamente un empleado o un obrero dejaba de trabajar en Ford y entraba en Chevrolet o en Chrysler. Hoy la persona que sale de Ford, por decir una marca cualquiera, no va a Chevrolet ni a Chrysler y no es absorbido por el mercado. Tiene que desarrollar un emprendimiento personal, particular, propio. Y vamos hacia eso, el mundo va hacia eso. Por eso el tema de la desocupación es una enfermedad mundial, ¿no? El tema de la desocupación laboral. Y todos vamos a ser microemprendedores, cuentapropistas, no sé, me inquieta eso, yo qué sé, sobre todo por los jóvenes. En el caso boliviano siempre ha habido un porcentaje menor de trabajadores con todas las de la ley, ¿no? Como decían nuestros abuelos, con los derechos laborales, estos empleados en planilla. Cada vez existe menos, no hay un trabajo formal. En el caso boliviano, el trabajo informal no hace sino multiplicarse, ¿no? Por eso cuando se hablaba en su momento de incrementos salariales, se decía, bueno, pero eso es para un porcentaje menor de la población, aquellos que tienen un salario y vas con tu empleador, ministerio, viceministerio, empresario, y le dices, miren, se ha dispuesto este incremento, por favor, a partir del próximo mes, ¿verdad? Con el derecho al aguinaldo, el derecho a una caja de salud, claro, el derecho a la antigüedad. Eso es beneficio de un sector cada vez más pequeño. Hoy la gente está librada, claro, a su suerte. Y esto pasa en el mundo. Esto pasa en el mundo. Si vos ves que Volkswagen cierra 4 plantas en Alemania, te estoy hablando de un país hiperindustrializado, fue el rey de la industria en un momento dado. Volkswagen te anuncia el cierre de 4 plantas y el despido de 100.000 trabajadores. Son 100.000
empleos formales buenos. El empleo puro que vos acabas de describir, Sí. con toda la de la ley, que aportás al régimen jubilatorio, pero que el régimen también te beneficia a vos para el día de mañana. Entonces, ¿esto qué pasa? No solamente que, bueno, y lo mismo pasa con Mercedes-Benz, que ha anunciado una cantidad de despidos. Grandes industrias, ¿no? En grandes industrias, y los laboratorios alemanes también. Pero ¿qué pasa? Entonces, además de la gente que queda fuera del sistema, el sistema se resiente, porque esa gente es la que aporta para que se le pague a los jubilados y pensionados. Entonces, cada vez hay menos gente que aporta para pagarle a los jubilados y pensionados, que cada vez es un universo mayor. ¿Por qué? Porque la gente vive más. El otro día hablábamos de que falleció el papá de Messi, que tenía 68 años. Decíamos, ¡qué joven! Antes, una persona de 68 años era normal que muriera porque era medio un viejito. Ahora es joven, tenía 20 años más o 15 años más por delante. Y ahora acaba de nacer una nueva generación. ¿Cuál es? La de jubilados con hijos jubilados. Entonces, vos tenés que en una familia, el padre y el hijo, los dos cobran jubilación. ¿Quién les va a pagar? Este es un dolor de cabeza que tiene el mundo, ¿no? De cómo equilibrar la balanza de las cuentas, entre lo que se aporta y lo que se paga. Pero bueno, yo tengo una noticia más. Antes, yo quiero decir algo sobre Sí, el anterior claro. tema. Tú estás hablando de Europa, y en Europa hay una situación distinta a la que podemos tener acá en Bolivia, acá en Perú, acá en Guatemala, en este lado del mundo, y es que en Europa hay un Estado fuerte todavía. Alemania, Francia, uno puede no tener trabajo, desempleado, y como desempleado hay un Estado que Responde. te asiste. Como desempleado hay un Estado que se ocupa de tu salud. En el caso de los universitarios hay todavía ese concepto de universidad pública. En el caso francés, que conozco un poquito más, hay un sistema de educación pública. Un estudiante no tiene, como en Estados Unidos, que pagar unas cantidades obscenas de dinero para estudiar. Puede estudiar, y en excelentes universidades, en redes que pone a disposición de los jóvenes franceses o quienes tengan un bachillerato francés, el Estado francés. Pero además hay todavía un apoyo, todavía porque los están suspendiendo debido al exceso de dinero, a las crisis, todavía hay un apoyo para los alquileres, hay todavía un apoyo para el almuerzo, la cena de estudiantes a €1. Todavía estudiantes pueden ir a restaurantes universitarios a comer por €1, a tener esta ayuda en el alquiler, a tener salud, a tener ese estado. Claro. En el caso nuestro... Hay que ver hasta cuándo llega, ¿no? Eso de Europa. Sí, ¿cuándo? Por eso digo, se está acabando, pero hay esa noción de un estado no omnipresente. Hay muchos críticos de la presencia tan avasalladora para estos sectores del Estado, pero yo creo que te trae un bienestar. Para eso ahora, hay que sostener este Estado. Para nuestros amigos que están del otro lado y que no son tan fieles, una cosa, digo de Alemania, siempre pongo ejemplos de Alemania porque por una cuestión familiar. El primer año, cuando estás desocupado, te tenés que registrar como desocupado. Entonces, el primer año el Estado te asiste y te da 900 euros. El segundo año te da 600 euros. Pues si no, te quedás jubilado, te quedás desocupado toda la vida. Consiga trabajo, señor. Claro. Entonces, el segundo año te dan 600 euros. El tercer año te lo bajan a algo así como cercano a los 400 euros. Y llega un momento que tenés que ir a pedir trabajo porque con esa plata no vivís, ¿no? Y además porque el Estado a todo el mundo no lo va a asistir. Pero esa es la escala. Y hay una escala, y hay una atención, y hay una presencia del Estado. Acá, y usted lo sabe, si uno no trabaja, pues ahí está, sin trabajo, sin derechos, no hay quien ayude a pagar ni el alquiler, ni hay
apoyo de este tipo económico a los estudiantes. Sí. Todavía tenemos una universidad pública que, sí. es fuerte y eso yo lo agradezco. Y es muy bueno. Tengo dos noticias que me parecen muy interesantes para comentar. A ver. Primero es una de deportes, está en marzo, en marzo de 2027 se hace el Congreso de la FIFA que va a elegir presidente. Puede reelegir a Gianni Infantino o puede cambiar y elegir otro. Muy bien. La UEFA está absolutamente en contra de Infantino, no lo puede sacar ahora porque sería un golpe de Estado, no lo puede dar, salvo que demostrara que hay un hecho de corrupción, una cosa muy mala, y puedan demostrarlo y decir, bueno, esto es motivo para echarlo, ahora, sin elecciones. Pero yo creo que no va a pasar esto, va a ir a las elecciones. Ahora bien, en las elecciones, en este momento estaría perdiendo 146 a 65. ¿Por qué? Porque toda Europa, que tiene 55 votos, toda el Asia, que tiene 44 votos, y ¿cómo se llama? Y la CONCACAF, que es todo el Caribe y Norteamérica, salvo México. Todos ellos han emitido comunicados tajantes de que quieren que se vaya Infantino, van a ir en contra suyo en las elecciones. ¿Y a ti te gusta? ¿A ti te gusta Infantino? ¿Estás a favor o en contra de Infantino? Ni a favor ni en contra. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, exacto. Pero a lo que voy, estaría perdiendo 146 a 65. ¿Por qué? 54 de África, que están a favor suyo, ya lo declararon, los 10 de Sudamérica y México. Tiene muy pocos votos, pero cuidado, porque es un hombre muy hábil, extraordinariamente inteligente, y puede llegar a dar vuelta a esta cuestión. ¿Cómo? ¿Cómo se da vuelta a esta cuestión? Dando plata. Y la FIFA tiene plata. Y acaba de recaudar 12.000 millones de dólares en el Mundial. Puede que reparta. Entonces eso cambiaría los votos. Pero Infantino, en marzo, podría estar fuera de la FIFA. Nuevo presidente de la FIFA, que para mí va a ser un europeo. Y la otra... Esto es muy importante porque... ¿Por qué va a ser un europeo? ¿Tienes información privilegiada? ¿Algo está circulando? Sí, porque el que encabeza, digamos, este movimiento es Europa. Y Europa se va a reservar para sí la presidencia, como toda la vida. Europa fue el dueño del fútbol toda la vida. Siempre. Mirá, te cuento esta. Cuando se hace el primer mundial en 1930, Europa boicoteó. Todo lo que no se hace en Europa está mal, hay que combatirlo. A mí me parece un poco radical eso. Y no sirve. No, yo te digo lo que es la realidad. No es la opinión de Jorge Barraza, es la opinión. ¿Qué pasó con este mundial? Europa lo boicoteó. Es una opinión, decir que lo boicoteó todo es una opinión. Siempre boicotea. Escuchame, cuando se hizo en Qatar boicoteó. Pero los mundiales se tienen que hacer en Europa siempre. Y siempre tienen que jugar todos los europeos posibles. Mirá, en el año 1930... Uruguay hizo un esfuerzo brutal, brutal. A España en el año 82 le dieron 16 años para prepararse, lo nombraron con 16 años de anticipación. A Uruguay en el año 30, que Uruguay, pobre, era un pequeño país, lejos de los centros de poder y demás, le dieron 14 meses y tiene que hacer un superestadio y tiene que hacer un mundial. Y luego de que lo hizo, lo boicotearon. No fueron los europeos, no fueron a jugar. Ahora bien, cuando vino, por ejemplo, el año 58 en Suecia, 16 equipos eran, 16 equipos, de los cuales 12 de los 16 eran europeos, el 75%. Siempre fue así, una mala repartición. Si le dan un cupo más a Sudamérica, arman un escándalo, pero resulta que en Sudamérica siempre ha estado el mejor fútbol. Sudamérica es la cuna de Di Stéfano, de Pelé, de Maradona, de Messi, de Garrincha, de tantos jugadores extraordinarios. Pero bueno, eso no importa. Okay. Y lo que quiero decir, la última, porque ya llegó nuestro invitado, Jorge. La otra que quiero decirte es que el gobierno argentino dispuso que entre ya en vigencia la nueva norma para que los extranjeros paguen por la salud en todos los hospitales nacionales. Los extranjeros no residentes, es decir, los bolivianos que viven en la Argentina
no hay ningún problema, pueden tener tanto la educación gratuita como la asistencia gratuita a los hospitales. Ahora bien, si uno va, como se iba habitualmente, como todos los países limítrofes, que va a atenderse a la Argentina y después, viste, te volvés y cuando juega la Argentina en un mundial vas en contra, esos no van a poder seguir atendiéndose gratuitamente, salvo urgencias. Estamos atrasadísimos. Salvo urgencia. Ahora, si vos estás ahí de visita y te pasa algo, te quebras una pierna, te atienden. Bueno, tú me provocaste. Milei ha firmado un decreto de necesidad y urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que digiere o incitare mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino y o sus ciudadanos. Me parece tan enemistosa la disposición, pero bueno, ha llegado nuestro invitado. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10% para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10% con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10% para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10% con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Llave de la guarida, ya la tiene Manuel Mercado porque es muy amigo de la guarida, debe tener copia. Cuando la perdamos, más bien te pedimos una copia para entrar. Manuel, bienvenido, comunicador con una vocación a mirar el país, la política, muy fino en el análisis de las encuestas, las percepciones. Sigues en esta voluntad de mantener fotografías regulares del país. Estás en un proyecto interesante, ¿no? Oh, definitivamente. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Jorge. Realmente una alegría estar acá con ustedes. Y obviamente siempre tomándole el pulso al país, ¿no? Sí. Y este es un momento bastante complicado, pero muy clarificador, porque están saliendo muchas cosas o que las considerábamos superadas o que considerábamos que ya no estaban presentes o preferíamos no verlas. Sí. ¿No? Hablando de ver y no ver, perdón, hablando de ver y no ver, personas como tú, con la trayectoria y la especialización que has ido adquiriendo,
piensan, creo, que se mide a través de estudios de percepción, de encuestas. Sabrán que hay gente muy crítica a las encuestas y a estas fotografías de percepción. ¿Podemos realmente a través de estos instrumentos, estoy hablando de los rigurosos, sacar fotos más o menos nítidas de lo que está pasando? ¿Logran decir? Definitivamente sí. O sea, que tú crees, por ejemplo, que Rodrigo Paz va en picada en su popularidad, según Ipsos, ha bajado a 32. ¿Le prestas credibilidad a esto? Mira, como todo, o sea, hay que ver la parte técnica, si se ha hecho un buen uso de la herramienta, hay que ver si no hay intereses en la publicación de los resultados. Es decir, hay una serie de elementos que están más allá de la herramienta y más allá de la ciencia, ¿sí? De la demoscopía, porque, mira, es interesante, pero las encuestas no son solamente como las tenemos en la memoria, ¿no? De una persona haciéndote 47, 72, 120 preguntas y tratando de averiguar qué piensas, ¿no? Hoy existen herramientas que se basan también en la demoscopía y en otro tipo de herramientas que te permiten ver con mayor claridad cuál es el estado de ánimo de la gente. Las redes sociales es una de ellas, por ejemplo, que bien manejada, sin necesidad de aplicar una encuesta, lo que hace es recoger datos, algunos fragmentos de información, y sobre esos fragmentos tratar de construir una visión sobre lo que la gente está pensando, sintiendo, queriendo, rechazando. Es decir, puedes tener ese tipo de información. También a partir de la misma lógica, ¿sí? O sea, creo que todos sabemos que Facebook con 40 datos, o un poco más, un poco menos, que tú vas dejando por ahí entre los likes, los comentarios que haces, a quienes sigues, a quienes dejas de seguir, puedes saber si has dejado de amar a tu pareja. ¿En serio? Definitivamente, o sea, las herramientas psicográficas, las herramientas que hacen análisis de discurso, o sea, te permiten construir esas visiones más o menos amplias y poder saber justamente qué cosas están emergiendo, qué cosas han desaparecido, cuáles no. Entonces, o sea, la ciencia está avanzando y las herramientas se están transformando junto con la tecnología y junto con las sociedades, ¿no? Sí, yo digo que hasta acá dijimos que el periodismo era el cuarto poder. Yo creo que las redes sociales lo desplazaron ampliamente, ¿no? El cuarto poder son las redes sociales. Mira, yo creo que están incluso ya disputando el primer, segundo poder, por múltiples razones. De acuerdo. Sí, o sea, en este momento son las grandes fortunas que se han generado alrededor de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, las que están definiendo el devenir de los gobiernos, de la democracia, la lectura que hacemos incluso del ser humano como ente. Entonces, cuando vemos las redes sociales y vemos la tecnología, estamos hablando no de un grupo que tiene una herramienta, sino es toda una lógica de poder que ha permeado todo el mundo, al menos, digamos, todo el mundo medianamente desarrollado y que tiene acceso a redes sociales. Sí. Y si no, fíjate las elecciones. Yo digo, si vos vas a ser candidato presidencial, ¿en qué basarías más tu estrategia publicitaria o promocional? ¿En las redes sociales o en todas las demás herramientas o plataformas que hay dentro del periodismo, por ejemplo, o comunicacional? Las redes. Sí, pero si acertaste ahí... Hay más que las redes. Yo creo que, y lo creo gracias a que estuvo acá Bruno Patiño, un francés boliviano, nieto de Adrián Patiño, que compuso Nevando está. Bueno, el nieto es que además, Bruno Patiño, que estuvo acá. Muy importante, Nevando está, lo hizo como marcha para el Club de Strongest. Además de Chañita. Y además de Chañita, otro himno del Strongest también. Eres del Strongest, ¿no? Me están cercando bolivarista. Estamos saliendo por otro lado. El nieto de Adrián Patiño, Bruno Patiño, es un
investigador francés que estuvo en la Feria del Libro y acaba de publicar su último texto, todavía en francés, que se llama La obsolescencia humana. ¿Por qué lo cito, Manuel? Porque él en este texto y en anteriores establece esta idea central para comprender nuestro presente, de que hemos pasado, después de la imprenta, ¿no?, de la era de la imprenta, a esta idea, a esta realidad de la copia infinita. Resulta que todo se puede copiar. Resulta que podemos acceder, en principio, ilimitadamente a todo. Podemos tener un mundo, un universo infinito de información. Que podemos estar en contacto con todos de manera simultánea. Entonces son estas transversales, entrar a todo, copiar todo, estar en contacto con todos, y estos ejes coronados con la inteligencia artificial nos lleva a un nuevo presente que tiene que ver con lo que acabas de decir, que es que hoy, más que el gas, más que el litio, más que el oro, lo que vale es la información. Y como tú bien acabas de señalar, son empresas cada vez más concentradas que tienen acceso a nuestra información. Y con la información, por eso le decía a Jorge, más allá de las redes, se juega el nuevo poder. Por supuesto, los recursos naturales, el oro, vamos. Pero hoy estas nuevas minas somos nosotros. Totalmente. Minas de información. De información, y hay un concepto adicional que sin duda lo trabaja también este investigador, que está vinculado con la economía de la atención. Totalmente. O sea, en este momento todas las redes sociales, todos los grandes emprendimientos digitales están corriendo detrás de nuestra atención. Así es. ¿Sí? O sea, quieren quedarse con esos 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos de atención a través de... Exactamente, a través de un TikTok, a través de un post de Facebook, a través de lo que sea. Pero hoy la pugna es por quedarse con nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es vida. Entonces, si empezamos a hilar muy fino, nos damos cuenta de que las grandes fortunas, como siempre, se están construyendo en base a la vida de los seres humanos, ¿sí? ¿A qué le estás dedicando esos segundos, esos minutos de vida? A una scrolleada, ver un tema que se ha vuelto viral, entrar a una tienda, ver qué descuentos hay. Y la mitad de nuestra vida la estamos dedicando a estas pantallas que, mira dónde tengo el celular, Manuel. Una anécdota, muy, muy breve. Yo voy a comprar carne por la Max Paredes. Qué feliz, Manuel todavía es de los que todavía puede comprar carne. Corrijo, voy a buscar carne por la Max Paredes. Es mucho más preciso. Eso. Mi carnicera me dice, joven, por favor, sígame en TikTok. Mi carnicera. Por favor, sígame en TikTok, he sacado mi cuenta y ahí vamos a sacar descuentos, vamos a sacar promociones. Claro. O sea, de ahí para abajo, ya qué cosas más encontramos, claro, ¿no? Y otra amiga que se quejaba y decía, ¿cómo vamos a llegar a tener un presidente como Lara? Bueno, ese es el problema de comprar por internet, porque la gente se ha comprado un vicepresidente en base a lo que ha visto en su TikTok. Entonces, no son temas filosóficos, son temas que nos llegan a la cotidianidad y que tienen que ver con nuestros segundos y minutos de vida. Sí, bueno, tú solito te fuiste hasta el presidente y vicepresidente. Ayer hemos compartido pedazos de análisis del discurso de Rodrigo Paz y de Edman Lara. Hemos citado a Ricardo Paz, he leído un artículo de Susana Bejarano, otro de Chávez, y así hay varios textos que están analizando los discursos. Me quedo con el de Susana Bejarano porque fue el último que leí. Ayer comentamos el de Ricardo Paz y el de Chávez, pero Susana Bejarano dice un par de cosas interesantes, que Rodrigo Paz malgastó esa hora y que estuvo frente a las cámaras, y que Lara en menos tiempo como que se ordenó más para
posicionarse en base a pocas ideas, posicionar su liderazgo, no sé si lo logre o no, y que Rodrigo Paz no terminó de dar esas certezas, de dar respuestas, que más bien lo que planteó fueron preguntas, palabras más, palabras menos. Espero no estar traicionando el texto de Susana Bejarano. ¿Qué dices tú, Manuel? ¿Cómo has visto los discursos el 6 de agosto, el momento tenso en el Alto? ¿Y qué escenario nos queda post 6 de agosto? Bueno, los discursos han reflejado, a mi entender, el carácter de cada una de esas personalidades políticas. El vicepresidente, siempre buscando, siempre lo ha hecho, es hábil en ese sentido, de conectar con 2 o 3 resortes emocionales, psicológicos de la gente. Sí. En muy poco tiempo lo que ha logrado es recordar a la gente que evidentemente se siente un ambiente de mentiras de parte del gobierno, que no hay sensibilidad por la gente, que hay que luchar contra la corrupción, 2 o 3 cosas muy puntuales. Conectó con la gente. Eso significa que ha sido muy honesto y muy consecuente con su estilo de comunicarse y con su estilo de hacer política. ¿Está más medido? Y en el caso de Rodrigo Paz, lo mismo, pero en las antípodas. Rodrigo Paz parece que ha hecho de la ambigüedad y de la pequeñez y de la superficialidad un estilo político. Un estilo político. No dice nada trascendente, no asume compromisos, no ofrece soluciones, está flotando en el vacío. Sí, es decir, la ambigüedad estratégica ya no es solamente un Jorge signo Richter habla de comunicacional. palabrerío, ¿te gusta eso? Sí. Es una versión, pero por ese lado va. Sí, o sea, cuando tú haces el ejercicio que hacían los abogados de Charcas, ¿no? O sea, de empezar a llenar el ambiente de palabras y palabras y palabras y palabras, y que al final esperas confundir a la gente y evitar que esperen algo de ti, solamente buscas impresionarlos, llenando de palabras y de conceptos vacíos, para que cada uno pueda interpretar lo que quiera. Claro. Sí. El tema es que, a ver, yo entiendo, como ciudadano entiendo que ante una cadena nacional, ante un 6 de agosto, cuando vas al Congreso a abrir las sesiones extraordinarias, ¿no? Del año, esos son momentos para anuncios. Y si yo no digo una batería de anuncios, pero por lo menos decir, bueno, un anuncio. Claro. Y eso es lo que la gente le está reclamando, ¿no? Definitivamente. El problema es que ese estilo de ver la política y la comunicación se ha puesto de moda. ¿Quién cree en la palabra de Donald Trump? Ya le oiría decir, vamos a bombardear, vamos a hacer desaparecer una civilización, en el caso de Irán. Al día siguiente, ya estamos cerca del acuerdo, hemos firmado un acuerdo, ya se puede pasar. Pero al día siguiente. Pero al día siguiente. Entonces, nadie espera al final ya algo más o menos sólido, coherente, de un discurso del presidente de Estados Unidos. Ha hecho de la incoherencia y de la ambigüedad, hoy día es amigo, mañana es enemigo, hoy día es pacifista, pasado es guerrista, ha hecho de la ambigüedad un estilo. En cierto sentido, y ahí quizá vamos a discutir, Milei hace lo propio. Hace anuncios, después tiene retrocesos. O sea, por ejemplo, se ha hecho un gran anuncio acá en nuestro país, para volver nuevamente a nuestro país, de que desaparecían 2 ministerios. ¿Han desaparecido? Que yo sepa, los ministerios siguen funcionando. Cuando un presidente decía, desaparecen, pero a las 24 horas desaparecían. O sea, ¿hay Ministerio de Turismo? En este momento sí. ¿Y Viceministerio de Cultura? Y Planificación. O sea, y de planificación. Hay un debate sobre eso. Siguen ahí. Claro, porque no es decir desaparecen. Esta mañana leí una nota sobre el Ministerio de Planificación del Desarrollo, claro. ¿No? Vuelvo a Chávez. Último párrafo y luego podemos visitar a Susana Bejarano. Gonzalo Chávez, economista, que en último minuto
hace un análisis, pero me voy a quedar, qué injusto, con el último párrafo, pero es que no hay tiempo. Gobernar una crisis no consiste solamente en administrarla, sino en explicar cómo se piensa salir de ella. Al final, detrás de toda la épica presidencial, quedan 3 preguntas brutalmente sencillas. ¿Cuándo volveremos a crecer? ¿Cuándo dejarán de subir los precios? ¿Y dónde estarán los empleos? Porque existen silencios que pesan más que 1000 discursos y en economía terminan apareciendo inevitablemente en la billetera, en el mercado y en la caja de las empresas. Hay silencios económicos capaces de nublar hasta los patriotismos más floridos, dice Gonzalo Chávez. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, porque somos un país de cosas concretas. Los líderes inspiradores que pueden ofrecerte unas visiones de crecimiento, de trascendencia, pareciera que, al menos por el momento, están reservados para otro tipo de sociedades, que pueden aguantar ese tipo de liderazgos. En cambio acá, parte del éxito del expresidente Evo Morales era porque, si bien hablaba, daba discursos, todo lo que tú quieras, estaba todos los días solucionando problemas concretos, reuniéndose con los dirigentes de un sector, viendo el tema de la carretera con otro sector, reuniéndose con los ministros desde las 6 de la mañana, estaba trabajando, haciendo cosas concretas, no estaba generando una visión abstracta del desarrollo. Aunque hablaba mucho y no tenía claro, o sea, contención. Evo Morales, de hecho hoy también, cuando toma un micrófono en el Chapare, no, totalmente. Se despacha. Pero tenía esa contraparte que quizá era la que más pesaba, porque la gente necesita soluciones concretas en un país donde entre el 70 y el 80%, y esperemos que eso no esté subiendo, pero lamentablemente creo que sí está subiendo, entre el 70 y el 80% de la gente vive de la economía informal, significa que tenemos una sociedad que hace sus cálculos en las 24 horas de ese día, porque si ese día por día, exactamente, si ese día no trabaja, si ese día no tiene transporte, si ese día las guaguas no tienen colegio, colapsa en lo económico, en lo emocional, en lo psicológico. Entonces nuestra visión del tiempo como sociedad es diferente, nuestra visión de lo concreto es diferente. Ese tipo de lecturas te ayuda a tener la encuesta, el grupo focal, los análisis en profundidad, semánticos, por ponerle algún toquecito académico, de las redes sociales, te das cuenta de que este es un país que no responde a las mismas lógicas, a los mismos tiempos y a las mismas lecturas que otro tipo de sociedades. ¿Sí? O sea, somos una sociedad del día a día. Hablando de los asesores y de estos estudios, me imagino que cuando se está en la política, cuando se está en el poder o en las oposiciones, uno tiene, si tiene obviamente la platita, como diría Rodrigo Paz, uno contrata esto para decir, oiga, voy bien, ¿cómo vamos en las percepciones? Es básica la comunicación. ¿Tú crees que hay una estructura buena, sólida, de asesores, de empresas que hacen buenos retratos, buenos asesores? Y ya que estamos, ¿qué piensas de Cerimedo? ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que, en realidad, sobre información que puedo tener, así como cualquier ciudadano común, tiene un equipo muy variado y muy nutrido. No puedo hablar sobre la eficiencia, no puedo hablar sobre la solidez ni la coherencia de ese múltiple equipo de asesoramiento que tiene, pero que al final funciona solamente en la medida que el tomador de decisiones puede procesar, ¿sí? Porque ningún político puede ser un monigote que hace exclusivamente lo que le dice un asesor, y peor si tiene 3, peor si tiene 15, ¿sí? Entonces tiene que procesar, tiene que alternar. Hay actores políticos que contratan a 15 y no escuchan a nadie, yo no sé si eso vale la pena. O lo que es peor, escuchan a todos. Sí, entonces
No, escuchar nunca está mal, pero el tema es saber después decidir bien. Exactamente. ¿Sí? Bien, estoy apenada, pero ha acabado nuestro tiempo. La próxima vez nos vamos a reservar más minutos. Y yo le quiero pedir a Manuel si puede volver, vamos a hablar de redes sociales. Yo creo que es uno del el fenómeno de nuestro tiempo y además es la amenaza de nuestro tiempo, ¿no? Vos fíjate lo que pasó ahora en el Mundial con Argentina, que se orquestó una campaña mundial en contra del país a través de la selección argentina y caló hondo, ¿no? Es un caso sensacional. No es el único. Pero, ¿te animás a hablar de redes sociales? Es lo tuyo. Por supuesto. Muy bien, para una siguiente cita, entonces preparamos el momento tema. que gusten y gracias, realmente ha sido un gusto visitarlos. No, un gusto siempre, esta es tu casa, Manuel. Y enseguida vamos a hablar de uno de los textos que se ha presentado en la Feria del Libro, Cañada Strongest. Así que, ¡estronguistas! Ya volvemos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bonnie and Clyde, porque estamos con un gran amigo, Osvaldo Calatayud, director de la Biblioteca Estronguista y un factor determinante para que el Tigre sea lo que es, no solamente un club, no solamente jugadores, no solamente la mejor de las barras, sino también un club que tiene en su vientre la biblioteca más hermosa. Por eso somos diferentes los Tigres. Estoy comentando con Osvaldo que hace poco, usted ya lo escuchó en este programa, estuvo Bruno Patiño, investigador francés, docente, un hombre de medios que fue invitado por la Embajada de Francia, y resulta que Bruno Patiño es hijo de Hugo Patiño, músico, director de orquesta, que migró a Francia, se casó con una francesa y nació Bruno Patiño, pero además es nieto de Adrián Patiño, el compositor de Nevando está, de Chaiñita, entre otras. ¿Por qué estoy hablando con Osvaldo de esto? Porque al final de este texto hay un pedacito dedicado a Adrián Patiño. Todo esto para decirle que hoy hablamos de este súper texto que ha sido uno de los frutos de la Feria del Libro, que lleva este título, Cañada Strongest. Así que hoy comparto con los estronguistas y con los bolivaristas y con los wilstermanistas y con todos los bolivianos esto que me parece que es fundamental, porque no tiene que ver solamente con el Strongest, tiene que ver con la historia de Bolivia. Así que disculpen esta larga introducción, pero me emociono cuando veo un producto más. Bienvenidos, Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia, Jorge, por tenerme acá. La verdad, todos estamos muy felices, ¿no? Como Biblioteca Estronguista habíamos guardado esta temática tan patriótica, ¿no? Cañada Strongest, precisamente para un momento, 200 años de Bolivia, en el que se debe hacer memoria, ¿no? De todos los hechos y las gestas importantes de ese país, ¿no? Y Cañada Strongest lo es, ¿no? Porque ha cambiado en mayo de 34 el curso de esta historia, y a eso se debe la publicación de esta antología, cuya primera entrega, bien lo has dicho, la hemos presentado en la Feria del Libro, ¿no? Para los jóvenes, volvamos a contar lo que fue Cañada Esperanza y por qué se transforma en Cañada Strongest, Osvaldo. Así es. Bueno, primero hay que rememorar que en el año 1932 se inició el conflicto bélico, ¿no? Contra el Paraguay. Dos pueblos hermanos, los más pobres de Sudamérica, que lamentablemente por intereses de terceros entraron en conflicto, ¿no? Siempre. Bueno, ante eso toda la sociedad boliviana fue convocada. Muchas instituciones acudieron a ese llamado, pero particularmente el Strongest
dejó la pelota y tomó el fusil, se podría decir. De hecho, dejó el campeonato y enroló a muchos de sus jugadores, socios e hinchas en el ejército, ¿no? Y Osvaldo, te hago este corte. ¿Cuántos? Porque no fueron 20 que fueron a la guerra, fueron muchos. Más o menos. Claro, aproximadamente en la asamblea, por ejemplo, habían poco más de 200 personas, pero además los simpatizantes, hinchas y jugadores que habían pasado por el Strongest, que era el club ya más connotado de la época, suman tranquilamente más de 1000, ¿no? Ahora, muchos reducen, ¿no?, la actuación del Strongest a mayo del 34, Cañada de Strongest, pero no, participó a lo largo de toda la guerra, y no solo hombres con el fusil en mano, sino también muchas personas que se quedaron acá relacionadas con el club, secretarios de guerra, madrinas que se hicieron también importantes en este aporte del Strongest a lo largo de los 3 años de la guerra, ¿no? Eso tiene que ¿A ver... qué se le llama mayores de 34? Mayores de 34, no. Me refiero a que desde el año 30, el 34 se produce la batalla de Cañada de Strongest, ¿no? Pero antes, el 32, ya se convoca a que madrinas de guerra y todas las deportistas del Strongest puedan colaborar, por ejemplo, en la correspondencia del soldado, ¿no? Nuestras oficinas se convierten en una suerte de correo y ahí ellas actúan como escribanas, traducen, transcriben también cartas. El analfabetismo de aquel entonces oscilaba entre el 70 y el 80% en Bolivia, así que la comunicación de los familiares acá con el frente de batalla y los soldados era casi nula, salvo estas escribanas que ayudaron a transcribir y en algunos casos traducir, ¿no?, porque la aymara también predominaba en La Paz sobre todo, y ellas colaboraron a tener este contacto, ¿no? Y volvamos a Cañada Strongest, a lo que era Cañada Esperanza y después se llamó Cañada Strongest. ¿Qué pasó, Osvaldo? Bueno, en el transcurso de la guerra hubieron muchos altibajos, ¿no? Se decía que Paraguay estaba ganando la guerra, se podría decir, porque había avanzado territorialmente bastantes kilómetros, ¿no? Y se encontraba ya a las puertas de Villamontes, ¿no? Y precisamente el Fortín Valliviana era uno de los últimos bastiones que tenía Bolivia para defender nuestro territorio. Y poco antes de eso, bueno, se encontraba Cañada Esperanza, como era conocido de este lado paraguayo, y Cañada Cochabamba, de nuestro lado, ¿no? Y los partes de guerra, que también están mencionados acá en la antología, señalan, ¿no?, de que había, claro, olía, digamos, a que la guerra iba a acabar precisamente porque Paraguay quería dar la estocada final, ¿no? Pasaba este punto y ya entraba Villamontes, ¿no? Y se hablaba incluso que podía ocupar Tarija, se iba a ir hacia Santa Cruz, en fin, ¿no? La ambición paraguaya, y eso se ve en los periódicos paraguayos, era amplia, ¿no? O sea, no solamente querían ese sector fronterizo de los pozos petrolíferos, sino también tomar algunas ciudades, ¿no? Bueno, en todo caso, intentaron hacer una estrategia de cerco, pero se encontraron con un contragolpe boliviano también de cerco, donde 3 batallones, el 9º sobre todo, lograron rodear a este contingente de paraguayos que eran más de... Eso se llamaban anillos envolventes. Anillos envolventes también se llamaban, se conocían, bueno, según los partes de guerra, como un cerco básicamente, y bueno, tomaron por sorpresa, por retaguardia y a los costados también, a este ejército paraguayo que casi constituía un regimiento completo. Lograron escapar algunos, pero el 90% de los paraguayos, es decir, más de 1.500 paraguayos fueron tomados presos, ¿no? En toda la guerra, Bolivia no debió pasar de los 5.000 paraguayos que lograron capturar, gran parte de ellos en Cañada de Strongest, pero bueno, lo importante, a mayo del 34, es que la guerra tomó otro rumbo, ¿no? Fue un punto de inflexión, porque los paraguayos, bueno, se vieron derrotados realmente, moralmente igual bajoneados, porque no pudieron acceder a ese último reducto, y obviamente el ejército boliviano cobró más fuerza, ¿no?, más vigor. ¿Por qué Cañada de Strongest, no? Cañada de Strongest, no solamente por el hecho de que muchos stronguistas coincidieron en esa batalla, ¿no? Les había dicho que, bueno, a lo largo de la guerra en muchas batallas participaron los stronguistas. Tenemos en el tomo 2 una serie de biografías que ratifican esto, sino también por todo el apoyo del Club Strongest
a lo largo de esos 3 años, ¿no? La correspondencia del soldado, bancos de sangre, había un continuo movimiento de deportistas en distintas disciplinas para lograr kermeses y recolectar fondos para las familias que se habían quedado aquí en Bolivia, ¿no? Viudas, huérfanos, que también eran importantes, ¿no? Luego hubo mucha acción benéfica, por ejemplo, en las navidades que pasaron los combatientes en el frente de batalla. El Strongest logró llegar ahí a través de mujeres, pero también de socios que hicieron llegar también su aporte, ¿no? Y una serie de labores sociales en teatro, en música, también se realizaron en La Paz sobre todo, para poder colaborar, ¿no? con los soldados allá y con las familias acá, ¿no? Entonces, merced a todo ese apoyo, el coronel Bernardino Bilbao Rioja, que era el que comandaba estos ejércitos, en una de sus partes de guerra decide cambiar, ¿no? Cañada Cochabamba por Cañada Strong, ¿no? Más o menos a fines de abril de ese año, ¿no? Obviamente por la participación stronguista. Sí, el orgullo que él también sentía, ¿no? como socio del Strongest. Y bueno, después acá, cuando recibían los partes de guerra en el Estado Mayor, decían, ¿pero qué ha pasado? ¿De dónde sale Cañada Strongest, digamos, ¿no? Si es que la conocemos como Cañada Cochabamba, pero bueno, ya. En los periódicos de la época, es decir, mayo del 34, ya figuraba la gran victoria como Cañada Strongest, los partes de guerra ya llegaban de esa forma, y bueno, eso se catapultó en el tiempo, puesto que en el imaginario nuestro, hasta nuestros días, incluso hay un escudo que conmemora, ¿no? esa gesta, ¿no? Vuelvo al libro. Osvaldo Calatayud Criales logra este primer tomo. Cañada Strongest es una antología que en este texto vamos a encontrar distintas voces, perspectivas, tratamiento de este capítulo, historiadores, hinchas, hijos de, también herederos de, que participan. ¿Cómo has logrado hilar estas voces, además con un trabajo gráfico precioso, Osvaldo? ¿Cómo has logrado articular las voces acá? Okay. Bueno, en principio pensaba escribir como tal una historia de Cañada Strongest, ¿no? Personal. Había recabado mucha documentación, incluso del Paraguay, bastante, ¿no? En Paraguay se ha escrito muchos más libros sobre la guerra del Chaco y también sobre Cañada Strongest, Batalla de Strongest lo llaman ellos. Y bueno, llegado un momento dije, quizás convenga hacer una antología primero, sumando los textos míos también, porque es un texto que tienen que revisar muchos historiadores, investigadores, para poder no solo sacar conclusiones, sino debatir sobre varios aspectos que quedaban sueltos y huecos en Cañada Strongest. Entonces decido hacer esta compilación y la divido en 8 cuerpos, 4 de los cuales entran en este primer tomo. Primero es importante revisar todo el ámbito deportivo institucional, ¿no? Es decir, cómo se encontraba la institución Strongest aquel tiempo, que iba recién a celebrar sus bodas de plata, y hago una recopilación de aspectos tan importantes como la Gran Asamblea de 1932, que es la que determina, ¿no? A través de la votación de los socios, poder dejar el campeonato y participar abiertamente de la guerra con el contingente de socios, dirigentes e hinchas, ¿no? Te agradezco el compartir con nosotros estas fotografías mientras te escuchamos, Osvaldo. Sí, por ejemplo, es llamativo, elegí la fotografía de abajo. Ahí se ven muchos jovencitos, ¿no? Estas son se decía la 4ª división de Strongest. No había fútbol ya desde septiembre del 32, no había fútbol, salvo amistosos esporádicos, campeonatos no se retomaron recién en el año 36. Pero bueno, Strongest siguió aglutinando a los deportistas de la época, muchos de ellos menores de 18 años, y siguió jugando, ¿no? Esta foto corresponde ya cuando pasa la guerra del 36. Cuando ya volvieron. Cuando ya volvieron y se proclaman campeones también, muchos de ellos. Ahí tenemos a Juan Lechino Kendo, por ejemplo. ¿Cuál es Juan Lechino Kendo? El que está paradito, al medio hay uno que no está sin uniforme, sí. Ahí al lado lo tenemos, ¿no? Y bueno... El del medio es el arquero. Sí, y al lado, ahí está Juan Lechín. A su derecha. Sí. Y bueno, entre ellos también estaba Guillermo Urquizo, Gamarra, que volvieron de Cañada Strongest. En el caso de Lechín participó en otras batallas de la guerra del Chaco,
pero muchos de ellos fueron partícipes de la guerra y era interesante cómo los convocaba el ejército, a veces volvían, hacían amistosos, benéficos y luego retornaban al frente a la guerra. Sí, era... Porque era otra forma de contribuir a la guerra, recaudar fondos, ¿no? También, sí, era una forma de contribuir. Algunos quedaron prisioneros, como Renato Sáenz, que no está en esta foto, obviamente, y que recién vuelve al país en 1936. Sí, ¿no? te interrumpí en tus momentos en el texto, Osvaldo. Sí, es importante revisar este ámbito deportivo institucional porque, bueno, ahí demuestra realmente cómo la institución Strongest, que deportivamente aglutinaba a muchas disciplinas, ¿no? Vemos justamente en la tapa que intentó graficar eso, ¿no? Este es un mural que existe en la sede de la Frías, el Strongest, donde están basquetbolistas, mujeres, hombres, ciclistas, ahí están haciendo lucha libre y también futbolistas, obviamente. Había natación, en fin, todos ellos volcaron su fuerza y su vigor a, luego luchar en la guerra del Chaco, ¿no? Y ese desarrollo luego se complementa con el ámbito historiográfico, que básicamente es la contextualización de este hecho, ¿no? Es decir, el deporte, las instituciones que colaboraron en la guerra del Chaco, que fueron casi todas aquí en Bolivia, pero en las deportivas se destacó sin duda el Strongest. Muchos dicen que otros clubes también evidentemente fueron muchos clubes, pero el aporte más grande y excepcional fue pues del Club Strongest, ¿no? Mientras sigues, les voy a pedir a nuestros compañeros que muestren otras fotografías que tenemos del texto para antojarnos de esta lectura. Claro. Bueno, acá está una fotografía de Semana Gráfica, ¿no? Que es uno de los suplementos, revistas que cubrieron mejor la guerra del Chaco, y justo me encontré con esta imagen tan simbólica en amarillo y negro además. Y el director de Semana Gráfica era un conocido stronguista, ¿no? Pancho Villarejos, periodista aymarista que también sino puso en vigencia el Huaricasaya Caratacaya, nuestro grito de guerra, y creo que eso fue importantísimo para lograr. Y esta foto que estamos viendo es del día de la presentación del libro. Sí, enseguida vamos porque hay que hacerle un agradecimiento a José Antonio Quiroga. Vamos a ver si hay otras imágenes del libro, me gustaría... Ahí está. Mientras terminamos de escucharte, Osvaldo, sobre tus tiempos. Esto es lo que hablaba recién para Osvaldo. no desordenar, sí. Sí, justamente en esta parte de la contextualización también tenemos que mencionar a las mujeres. Se quedaron acá en territorio patrio las mujeres, pero contribuyeron igual de una forma excepcional, ¿no? En este caso ahí vemos a las secretarias de guerra que recibían en el club sobre todo a la gente humilde, los que no tenía acceso a... Los soldados informaban respecto a cómo estaban ellos, pero además transcribían cartas que llegaban hasta el frente de batalla, ¿no? Muchas de ellas incluso viajaron hasta llevando las cartas. Sí, llevando las cartas, sí. Como madrinas de guerra. Sí. Me gustaría esta agregar... imagen, perdón Jorge, esta imagen es de la película Fuertes, cuyo guión o parte de guión también has incorporado en el texto, ¿no? Así es, correcto, ¿no? No hay muchas referencias sobre la Sandero del 32, hay que rastrear realmente mucho, pero en el imaginario nuestro, la película Fuertes realmente representa todo lo que sucedió desde que el Strongest, a través de su presidente, paradójicamente de apellido Guerra, logra hacer esta asamblea, convoca a los hinchas, hace una votación y bueno, por aclamación se decide participar, ¿no? En la guerra. Dos cosas que quiero agregar. Ustedes saben que yo trabajé muchos años en Paraguay. Hasta no hace muchos años, hasta los años 90, había prisioneros bolivianos en Paraguay que se quedaron. Trabajaban, estaban sueltos, estaban libres, pero tenían la calidad de prisioneros y trabajaban. Trabajaban para la policía, no me acuerdo para quién. Y la otra que quiero decir es que la guerra del Chaco, desde el descubrimiento de América, 1492, hasta hoy, hubo 6 guerras, digamos, importantes en todo el territorio americano, como la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Pacífico, la guerra de Estados Unidos contra México y la guerra de Malvinas. Pero la más importante de todas fue la guerra del Chaco, y dentro de la guerra del Chaco, la batalla más importante de Bolivia, la más triunfal, es la de Cañada Strong. Para irnos, no quiero que pierdan de vista los momentos de este texto, decía, para
recapitular ámbito deportivo institucional en el primer cuerpo, segundo cuerpo el ámbito historiográfico contextual, tercer cuerpo el ámbito estratégico militar, cada uno de estos cuerpos con distintas voces, textos, y este último cuarto que creo que es mi favorito, el ámbito literario musical, donde se hace referencia a esta película de la que estamos hablando, Fuertes, que es una película de Óscar Salazar Crespo y Franco Traverso Chueca. Acá también se habla sobre la poesía, sobre la música, sobre Adrián Patiño, el compositor de Nevando está, de La Chañita, entre otras composiciones. Hay definitivamente lectura para todos los intereses, la gráfica es maravillosa, y antes de que nos come el tiempo quiero agradecer, por supuesto, a Osvaldo Calatayud, que es columna vertebral de la Biblioteca Stronguista, con su pareja Pamela, y también agradecer a quienes han hecho posible, porque tener este texto en manos para que usted lo pueda comprar y leer necesita el trabajo intelectual y necesita el financiamiento también y la producción, el dar a luz un texto tan bien editado. Quiero irme a la primera página donde se agradece al ingeniero Douglas Ascarruns, past president del Club The Strongest, y al ingeniero René Luis Aguirre Carrasco, hincha stronguista de La Cañada, barra de la Curva Sur, que hace honor a nuestras proezas en la Guerra del Chaco. Ambos por el apoyo, y a José Antonio Quiroga de Plural Editores, que lo dijo en la presentación del libro. No es que Plural Editores sea una casa editorial especializada en fútbol, para nada. José Antonio se dejó conquistar por la calidad de este texto que hoy lleva el sello. Y hay que agradecerle la edición, es una edición magnífica. Además, José Antonio Quiroga dijo, yo no tengo equipo. Bueno, lo hemos bautizado, es el stronguista José Antonio Quiroga a partir de la Feria del Libro. Precioso el texto, Osvaldo. Sí, no, tenemos que agradecerle realmente a Plural por el trabajo de edición que ha hecho. De hecho, el libro, para los que quieran acceder a él, está en las librerías de Plural, y también al 61 11 35 05, que es el teléfono mío, para hacer entregas también de este primer ejemplar, este primer tomo, y el segundo está ya comprometido para el mes de octubre, ¿no? Para que tengamos el desarrollo completo de la participación de Strongest en la Guerra del Chaco, ¿no? También lo encuentran en las oficinas de la Colón, ¿no? En la Casa del Strongest. En la Casa del Strongest, que también se menciona acá, ¿no? Porque fue precisamente el lugar donde se inició todo el apoyo stronguista a la patria a través de la Guerra del Chaco, ¿no? ¿En qué calle vivís, Osvaldo? Ah, bueno. Eso lo contó José Antonio Quiroga, que dijo en la presentación del libro, le pedí su carnet porque estaban tramitando no sé qué asuntos para la publicación del texto, y dice José Antonio Quiroga, y cuando veo, dice Osvaldo Calatayud, dirección calle Cañada Strongest. Dice, más stronguista no se puede ser. Y de verdad vives en la Cañada Strongest, ¿no? Claro, sí, es una calle que, bueno, aperturé ya en Chocaya, y que, bueno, le puse el nombre precisamente porque tenía ese derecho, digamos, de hacerlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, queda ahí ya. Perfecto. Gracias, Osvaldo. Nos ha quedado cortito el tiempo, pero usted va a tener tiempo de leer. Me doy el consejo a mí misma y a usted también. Dejar un ratito el celular y entrar en este mundo maravilloso que cuenta no la historia del Strongest únicamente, la historia de nuestro país, con qué valentía, cómo hemos defendido a la patria en la Guerra del Chaco, donde luchó mi abuelo también. Mi abuelo es héroe de Kilómetro 7, mi abuelo fue herido, lo devolvieron a La Paz, se sanó y volvió al campo de batalla. Así, bolivianos y bolivianas también que participamos de esta guerra. Gracias, Osvaldo, por traernos este texto. Invitamos a la compra, a la lectura en las Plural Editores, en las dependencias de Plural Editores, pero también en la Casa del Tigre y en el teléfono que ahora Osvaldo nos va a decir una vez más. 61 11 35 05, y quiero aprovechar para aquellos historiadores o la gente que detente algunas cosas o quiera reflejar biográficamente algún pariente que ha participado en Cañada Strongest. Aún se puede hacer, si bien está casi cerrado el segundo tomo, siempre recibimos, ¿no? Va a incluir ese segundo tomo
diarios de guerra, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha gente que tiene también este material y como Biblioteca Strongista estamos abiertos a también incluir ese... Escritos, fotos, testimonios, recuerdos, todo le sirve a quien está recopilando todo esto. Así Muchas es. gracias, Osvaldo. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos hemos pasado un poquito. Mañana nos vemos a esta misma hora. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Pachumani, Chasquipampa, Ahora Estrado, Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.